Arratsalde guztioi eta ongi etorriak osoko bilkura honetara. Hau osoko bilkura hasi baino lehen, gauza bi aldatu behar dugu. Gure Eusko Alderdi Jeltzaleak onartutako enmienda atara eta azkenengo puntua berri ematea jarraia agertzen diren alkate dekretuak, 3. C dekretua atara. ¿Vale? A ver, bienvenidos a este pleno del mes de febrero. Antes de empezar el pleno y el orden del día de este pleno, os comentamos, hay 2 puntos que vamos a sacar del orden del día. Uno es la enmienda a la totalidad presentada por Eusko Alderdi Jeltzalea sobre una de las mociones presentadas por EH Bildu sobre el euskera. Y segundo, el tercer punto, es decir, el punto C, la dación de cuentas de los decretos de alcaldía, porque es un decreto que no se tenía que haber metido en el orden del día porque se quedó en la comisión que se iba a hablar sobre él en la comisión del mes de marzo. ¿Vale? Bien. Hechas esas 2 aclaraciones, pasamos entonces con el primer punto del orden del día de este pleno, que sería la aprobación del acta anterior de fecha 26 de enero del 2022, si procede. ¿Algún comentario que queramos hacer al acta? No. Ninguno. La damos por aprobada entonces. Segundo punto. Sería el reconocimiento de obligaciones de las facturas, expediente 134/2023. Sí. En este mes de febrero traemos una serie de facturas por importe de 118.792,14 euros. Como ya comenté en la Comisión de Hacienda, son los suministros de luz, de telefonía y la limpieza de edificios. Y también pues os voy a dar la última hora de lo que sabemos de estos 3 proveedores que quedaban pendientes de licitación esos servicios. Sabemos el de luz, que Endesa le falta por entregar pues una documentación que previsiblemente la entregue esta semana. Entonces pues ya nos quedarían menos meses con facturas de reconocimiento de obligaciones. El tema de limpieza de edificios, también esta semana hay previsión de abrir el último sobre, por lo tanto, pues a ver si ya en el mes de marzo tenemos adjudicado ese servicio. Y luego, en el tema de la telefonía, seguimos el cronograma que nos marcó Lander como responsable informático, que ya os informé en el mes pasado. No hay novedades respecto a ese punto. Pues esto es lo que os tengo que comentar. Vale, pasamos entonces al turno de debate. John, ¿algún comentario? Patricia, Eder, Teresa. No. Gurusne. Eskerrik asko. Orduen bozkatzera pasako gara, vamos a votar este punto. Patricia. Joseba. Bai. Arantza. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Gurusne. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Ez. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Aitziber. Abstentzioa. Merilin. Bai. Mikel. Abstentzioa. Eskerrik asko. Hurrengo puntura joko orduen. Presasko proposamenak. Lehenengo eta behin esan behar dugu, ze honek presasko proposamenak onartu egin behar dire, ratifikazio egin behar da, egunako zeren sartzeko. Tenemos que votar la ratificación de la inclusión de estos puntos en el orden del día porque no fueron debatidos en la comisión, ya lo explicamos en la Junta de Portavoces, pero bueno, el primer paso que tenemos que dar es el de la ratificación. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a votar esta ratificación de la inclusión de estos puntos en el orden del día. Patricia. Joseba. Bai. Arantza. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Gurusne. Galdera bat, banan bozkatzen dira inklusioak, ez? Bai. Bai. Bakotxa banan, bai. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik, bai. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Aitziber. Abstentzioa. Merilin. Bai. Mikel. Eskerrik asko.
Sí, sí. Vale, orden. Pasamos entonces, una vez incluidos en el orden del día, pasamos al primer punto, que sería la aprobación, si procede, del expediente de modificación de crédito número 3, mediante transferencia de crédito, expediente 424-2023. Vale, en esta modificación se incrementarían dos partidas, que sería el convenio para Laguna Artea, jubilados, y para el convenio de AMPA de Sipiriñe, por 5.000 euros cada partida. Suman un total de 10.000 y se minoran el convenio de Meñacós 7.000 y el convenio de Sirrimarra 3.000. La razón es simple y clara. Meñacós y Sirrimarra en los últimos años no se han presentado, entonces pues bueno, esas partidas las dejaríamos a cero y aumentaríamos a Laguna Artea y a AMPA de Sipiriñe, porque bueno, tal y como está la vida, pues para todo el mundo se quedan cortas ciertas ayudas y subvenciones. De todas maneras, no nos vamos a preocupar en el sentido de si estas asociaciones, como otras cualquiera, Meñacós y Rimarra, quisieran más adelante acceder a algún tipo de ayuda de subvención, aunque no sean nominativas, veremos más adelante que también hay de libre concurrencia, que vamos a tratar de incrementarlas, por lo tanto tendrían acceso como otras asociaciones. ¿De acuerdo? Eskerrik asko, Angelines. Pasamos entonces al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Patricia, ¿algún comentario? Eder. Teresa, No. ¿algún comentario? Gurusne. Bai. Bueno, se nos dieron las explicaciones de por qué se traían estos puntos de urgencia, pero no se nos han dado las explicaciones detrás de este aumento de las partidas en ninguna de las comisiones, no solo en la de Hacienda. Son partidas que ya tienen de inicio, ya tienen partida inicial, por lo cual no entendemos la urgencia ahora mismo de ampliar las subvenciones, cuando ahora mismo en el mes de febrero están dando la justificación de las partidas del año anterior. Entonces, que un mes más tarde reciban el aumento de un 20%, que tampoco sabemos por qué un 20%, no sabemos qué necesidades o proyectos hay detrás de este aumento. Entonces vamos a pedir que se saque el punto del orden del día y poder recibir las explicaciones pertinentes en las comisiones del mes que viene. Vale, eskerrik asko. Bien, entonces, ante la petición que saquemos el punto del orden del día, lo tenemos que votar. Hombre, las explicaciones, después de estar tanto con unos como con otros, y efectivamente en el AMPA concretamente hay una serie de cursos que se quieren implantar y que con la subvención que tenían pues no les llegaba, y por eso se pidió que se subiera esa subvención y por eso la hemos subido. Y en el hogar del jubilado nos pasa 3/4 de lo mismo. Ha habido una serie de incrementos tanto en las excursiones que hacen y en las piscinas, y en todo ha habido una serie de incrementos que no podían ya cubrir con la subvención que estaban teniendo, y por eso con ese incremento pues ya pueden cubrir y mantener las actividades que estaban desarrollando. Esa es la razón por la que se han subido esos dos. ¿Por qué se coge de Sirrimarra y de Meñacós? Por la razón que acaba de dar Angelines. En los últimos 3 años no han solicitado la subvención, y como también ampliamos la subvención de libre concurrencia, como se verá después, que saldrá o no, depende de lo que salga, pues lógicamente si tienen un momento determinado tienen que acceder a alguna subvención, pueden acudir ahí. Bien, entonces vamos a votar si dejar este punto fuera del orden del día o no. ¿De acuerdo? Patricia. Joseba. No. Arantza. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. No. Eder. Abstentzioa. Jon. Bai. Amaia. No. Angelines. Es. Nayara. Es. Nick. Ander. Nacho. No. Etxiber. Marilyn. Es. Miquel. Vale. Seguimos entonces. Este punto, bueno, ya de alguna manera Hay que votarlo. ahora hay que votarlo, sí, pero bueno, ya el debate ya ha cerrado. Entonces, Barcato, yo quería volver a coger palabra. Sí, yo también. Vale. pues Yo quería dejar claro, sé que lo expliqué en la Junta de Portavoces, pero no, lógicamente todos no somos portavoces, no estábamos todos los que aquí estamos presentes. Sabéis que siempre he tenido costumbre en las comisiones de Hacienda, desde el inicio de la legislatura hasta que acabe, de dar todas las explicaciones y ser muy transparente con los temas.
tuvimos un error. No lo expliqué el miércoles en la comisión, no lo explicamos. El miércoles por la tarde y noche. El jueves recibisteis todos los presentes en la comisión un correo donde se os explicaba que por un error de comunicación técnica o política, voy a decirlo, sabéis toda la dificultad que ha habido para el cierre del ejercicio, para la liquidación, se os explicó al detalle todo, pues había un descuadre, o sea, se os dio todo el detalle. Y también dije en la Junta de Portavoces que el que no lo haya explicado en la Comisión de Hacienda no va a variar la explicación que voy a dar en marzo, que necesitáis en marzo. Es la misma explicación que estoy dando ahora. ¿Qué urgencia tienen las asociaciones? Pues la verdad, cuanto antes se tenga el dinero, antes se realizan los proyectos. El votar sí o no a cualquiera de las modificaciones, porque cualquiera de ellas, la explicación que voy a dar ahora es la misma que voy a dar en marzo, me vuelvo a repetir. Y es la misma urgencia, disponer de un dinero las asociaciones para diferentes proyectos. Es mejor tener el dinero en marzo que en abril, mayo y meses sucesivos. Y por un error técnico-político, vuelvo a repetir, tengo el 100% de la responsabilidad política de ese error. Fastidiar a los vecinos, pues me duele. Entonces, pues bueno, quería decirlo. No, ese error técnico lo entendemos y sabemos las razones de por qué se ha traído de urgencia. Lo que no entendemos son las razones de detrás de la ampliación de las subvenciones y a estas asociaciones en concreto y por qué estas y otras no. Esas explicaciones no se tendrían que haber dado en Hacienda, se tendrían que haber dado en las comisiones respecto a la de Lagunarte. Entiendo que tenía que haber dado Merilin las explicaciones y en la de Lampa Amaya. Las explicaciones que ha dado Josu no se han dado en ninguna de las comisiones. Error técnico, vale, lo asumimos, pero las razones no. Y que tengan dinero, ya tienen dinero disponible las asociaciones, volvemos a repetir, ya tienen una partida existente y lo que se votaría sea la ampliación. Que la ampliación de 5.000 euros venga un mes más tarde no afecta a sus actividades. Bien. Vale, pasamos. Bueno, pues de hecho todo ya, pasamos a votar este punto. Patricia. Sí. Joseba. Bai. Arantza. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Urusne. Abstentzio. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Maya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Nacho. Bai. Etxiber. Merilin. Bai. Miquel. Eskerrik asko, laugarren puntura joango gara. Aprobación si procede del expediente de modificación de crédito número 4 mediante crédito adicional, expediente 424 del 2023. Bien, en este caso utilizaríamos 13.000 euros del remanente de tesorería para las subvenciones de libre concurrencia en cultura, 8.000 euros, y en Quirola, en deportes, 5.000 euros, que suman 13.000. La razón es que cada vez se presentan más asociaciones, realmente se ha demostrado que se tiene que prorratear las ayudas, por lo tanto el incremento lo vemos necesario. Efectivamente, se cuentan con partidas, en cultura hay 20.000, en deportes hay 10.000, pero consideramos que para realizar todas las actividades se necesita incrementar. Eskerrik asko, Angelines. Jon, pasamos al turno de debate. ¿Algún comentario? No. Pero, perdón, ¿no hay que votar la introducción por urgencia? Sí, perdón. Salvo que hubiéramos votado todas de golpe. No. Una a De hecho, una. sí, Banan, pero banan. de hecho ya hemos debatido la inclusión de la Una por una. Ah, vale, entonces he entendido yo, perdón. Vale, pues primero tenemos que votar la inclusión. Ya había entendido que incluíamos todas y luego, como ha dicho Urusne, debatíamos una por una, pero bueno, hacemos la inclusión igual que la anterior, una por una. Vale, entonces... Ah, la inclusión, yo te he entendido el debate posterior, perdón, he entendido yo mal. Vale. Si queréis, se puede votar la inclusión de las que quedan. No hay ningún problema, ningún problema. No se Simplemente ha puede. habido un error de interpretación mío, no pasa nada. Pero Vale. se puede votar la inclusión de los puntos de las vamos a modificaciones hacer 4, 5 y 6 de una vez. Lo vamos a hacer una por una, Teresa, tranquila. Vale. Que no pasa absolutamente nada. No, sin problema. Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a votar la inclusión de este punto en el orden del día, ¿correcto? Patricia, Joseba, Arantza, Unai, Urusne, Teresa, Sí.
Eder, Abstentzioa. Jon, Abstentzioa. Amaia, Bai. Angelines, Bai. Naiara, Bai. nik bai, Ander, Nacho, Aitziber, Merilin, Mikel, eskerrik asko, onartuta hartzen da. Entonces pasamos a debatir el cuarto punto. Aprobación si procede el expediente de modificación de crédito número 4 mediante crédito adicional, expediente 424-2023. Bueno, yo ya me he adelantado, ya lo he explicado. Vale, perfecto. Pues Así entonces debatimos directamente. Jon, ¿algún comentario que quieras hacer? Eskerrik asko. Patricia, Eder, Teresa, ¿algún comentario? No. Gurusne. Bai, pues para este punto tenemos argumentos similares al anterior, son partidas que existen. No entendemos, bueno, no se nos ha explicado en comisiones por qué la ampliación a estas ayudas y, por ejemplo, no ampliar las ayudas en el ámbito social, por lo que volvemos a pedir que se saque del orden del día y poder recibir las explicaciones en las comisiones oportunas. Muy bien, eskerrik asko. Gurusne. Pasamos entonces. Sacar. El orden del día. Ha pedido sacar Vamos. el orden del día. Pero eso ya lo hemos votado el sacar, ¿o no? El punto Este anterior. también. Este también. Ah, vale. Bien. Centrarme un poquito más. Vale, pues como ha habido una petición para sacar el punto al orden del día, pasamos a votar el sacarlo o no sacarlo del orden del día, ¿de acuerdo? Patricia, Joseba, Arantxa, Bai. Unai, Gurusne, Teresa, No. Eder, Abstentzioa. Jon, Bai. Amaia, Angelines, Es. Naiara, Es. Nik Ander, Nacho, Aitziber, Merilin, Mikel, eskerrik asko, orduen estu atarako eta jarraitu ingo dugu honen puntuen boskaketa, ¿vale? Pasamos entonces ahora a votar la aprobación o no, si procede, de este punto número 4, que es la modificación de crédito número 4 mediante crédito adicional expediente 424-2023. Patricia, Joseba, Arantxa, Abstentzioa. Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Abstentzioa. Jon, Abstentzioa. Amaia, Angelines, Bai. Naiara, Bai. Nik bai, Ander, Nacho, Aitziber, Merilin, Mikel, eskerrik asko. Bosgarren puntori joango gara. Barriro botako dugu gai ordenen sartzeko ala ez. Vamos a votar la inclusión del punto número 5 en el orden del día, en sí o no. Entonces, pasamos a votar esta inclusión, ¿o no, Patricia? Joseba, Arantxa, Bai. Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Abstentzioa. Jon, Bai. Amaia, Angelines, Naiara, Bai. Nik bai, Ander, Nacho, Aitziber, Merilin, Mikel, Ederto, eskerrik asko, onartu zetatzen da, orduen eztabaida txanda hasiko gara, Angelines, mesedez. Vale. Vamos a utilizar en este caso el remanente de tesorería por 50.000 euros para el anillo verde y biodiversidad. Como habéis leído en el informe que da la técnica de medio ambiente, hay una serie de proyectos que se van a hacer. Es un proyecto de pueblo, participan las asociaciones de Sopela, partidos políticos, ayuntamientos. El objetivo es desarrollar las zonas verdes de Sopela y bueno, pues hay diferentes proyectos, como he comentado, redacción y ejecución de la regeneración de la zona de Urco, bueno, pues toda una serie de plantaciones previstas de árboles, continuar manteniendo proyectos de la Vega de Urco y el plan para el Sapo Corredor, etcétera. Entonces, al igual que el resto de puntos que hemos tratado, pues consideramos que es necesario partir con estos 50.000 euros para esos proyectos. Eskerrik asko, eztabaida txanda joango gara, pasamos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Patricia, Eder, eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? Gurusne. Bai. Bueno, esta petición EH Bildu la lleva haciendo desde octubre, entonces en este punto ya sabemos los proyectos que hay detrás de esta partida que se tiene que crear. A diferencia de las anteriores, aquí no existe la partida, entonces sí hemos visto la urgencia. Y aquí, más que nada, criticar el retraso de esta partida. Como he dicho, la llevamos pidiendo desde octubre. El equipo de gobierno ha tenido otras prioridades antes de crear esta partida. Y
Y decir que eso viene muy tarde y recordar que aunque se modifique hoy el presupuesto, no estará el dinero disponible hasta mediados de abril. Aunque ayer en el Consejo del Anillo Verde se dijera que a partir de marzo se podría utilizar el dinero para hacer plantaciones, bueno, pues viene tarde, pero por lo menos viene. Qué ricasco. Viene tarde y no viene, pero es que a día de hoy que se hace la modificación, aunque esté al 15 de abril, yo entiendo que en la siguiente reunión que tenemos el 29 de marzo no hay ningún proyecto, no se presenta ningún proyecto en el que necesitemos la utilización de ese dinero. Por eso no lo hicimos en octubre del año pasado, porque no había ningún proyecto a la vista que fuera necesaria la utilización de ese dinero. Ayer en el Consejo se quedó que la plantación prevista, que era un tema que surgió ayer, que no estaba en mente de nadie, simplemente que fue una propuesta por parte de Alcaldía para, si había opción, poderlo hacer, y se decidió que no. Entonces, no entendemos por qué esa crítica cuando efectivamente todavía hoy, dentro de un mes, va a haber un proyecto para poder utilizar ese dinero. Pero bueno, es igual. Tengo una pregunta sí. para la interventora o para Angelines. ¿Cuándo entró en vigor realmente el presupuesto municipal de forma que se puedan hacer modificaciones presupuestarias? La fecha. Se prorrogó el día 31 en el pleno de octubre y no se pueden hacer cosas ¿hasta qué fecha? Eso fue el decreto que firmamos. No es inmediato. 31 de diciembre, Tere. Sí, se aprobó el 31, se prorrogó, pero a partir de ahí ha habido que hacer algunas operaciones que no se permitían hacer gastos, ni incorporaciones, ni nada. ¿No es así? El presupuesto prorrogado admite modificaciones desde el primer día en que se Ah, aprueba, vale, vale. desde el 1 de enero. El Vale. problema es que como se financian con el remanente de tesorería para gastos generales, hay que tenerlo calculado y saber a cuánto Eso es. asciende. Entonces, supimos a cuánto ascendía el miércoles de la semana pasada. Es que eso es lo que yo había entendido, que no se podían hacer este tipo de cuestiones tirando de remanente de tesorería porque antes de eso había que saber lo que había. Era solo para que quede claro. Ricasco, Teresa. ¿Puedo contestar? ¿Eso? Sí, sí. Bueno, por eso he dicho que nosotros lo pedíamos desde octubre, desde antes de que se prorrogara el presupuesto actual. Y las razones de las cuales se decían que no se podía crear la partida en octubre, noviembre o diciembre del año pasado es que no había dinero, no era porque no hubiese proyectos. De hecho, se ha contratado un anteproyecto con la partida de la Agenda 2030. Bueno, pues ya hay proyectos y hay ideas para ir avanzando. Sí, pero esa partida de no Agenda 2030, sí, la Agenda 2030 todavía tenía dinero esa partida, por eso se contrató ese anteproyecto. Y la explicación que yo di, el por qué no se hacía la modificación, era porque no había, estaba contratado, la única inversión que estaba hecha estaba ya contratada y no había más proyectos que necesitaran de esa inversión y el equipo de gobierno tenía ese dinero previsto para otras acciones. Esa fue la explicación que se dio y por eso no se hizo ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Vale, dicho todo esto, pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Joseba. Bai. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Urusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Bai. Jon. Bai. Amaya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bye. Nik. Bai. Ander. Nacho. Aitziber. Marilyn. Eskerrik asko. Mikel. Mikel, barkatu. Vale, hurrengo puntu egingo gara, 6. punture. Volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que incluir este punto dentro del orden del día. Hay que hacer, hay una enmienda que ha puesto EH Bildu sobre la supresión del nombre de la ONG a la que en principio y sin ninguna... pues ACNUR, ya está. En principio la modificación estaba prevista para que este dinero de 10.000 euros fuera ACNUR, que era una de las entidades que está trabajando allí directamente en el Tajo, y no, por eso se fue donde esa asociación. Lo que sí es cierto es que EH Bildu ha metido una enmienda diciendo que eliminemos el nombre y lo dejemos vacío, simplemente que hagamos la modificación, la vamos a aceptar. Primero votaremos la inclusión y luego
la enmienda, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego el resto, el texto enmendado, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues por orden. La inclusión. Patricia, Joseba, Arantxa, Unai, Urusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Bai. Amaia, Angelines, Bye. Nayara, Bai. Nik bai, Ander, Nacho, Aichiber, Merilin, Mikel, Ederto. Orduen, onartu gai ordenen sartzen da, orduen, vamos a ver si aprobación si procede el expediente de modificación de crédito número 6 mediante crédito adicional. Vamos a votar la enmienda presentada por EH Bildu para su inclusión o no. Patricia. Pero ¿Queréis igual lo hacer explico. una? Vale. Vale, pues explícala entonces. Bueno, creía que con la explicación que había, pero bueno. No, pasa nada. primero decir que hoy, aunque nosotros no hubiésemos presentado la enmienda, solo se iba a votar la modificación presupuestaria y luego cuando se disponga del dinero, entonces habría que decidir a quién Fíjense. destinar y pues hacíamos la petición de retirar el nombre de ACNUR. Y luego nosotros hacíamos una propuesta, pero no para votarla hoy, sino para que se debatan las siguientes comisiones, tanto de marzo como abril, que sería darle esta dirulaguntza a Saporeak, que también es una asociación que trabaja allí in situ ayudando a sirios y a turcos. Es que recasco. Bueno, pero eso quedará. Pues sí, ¿puedo intervenir? Sí, sí, por supuesto. Sí. Pues de acuerdo con la información solamente hay 9 ONGs vascas que están trabajando en el territorio, mientras que Saporeak es una asociación privada que se dedica a la recogida de alimentos, ropas, etcétera, etcétera. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josu tiene el documento, vamos, yo se lo hice, se instaba a los ayuntamientos a que se destinara, no se incentivara la recogida de alimentos ni de ropa porque la zona es peligrosa y es de difícil acceso, y que se canalizaran las ayudas a través de ONGs que estuvieran presentes en el territorio. A tal efecto, yo consulté con Diputación y me dijeron que ellos lo iban a hacer con 50.000 euros a través concretamente de una agencia de Naciones Unidas que es UNRWA, que lleva trabajando desde 1949 y es la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados se creó para los refugiados de Palestina. Esta podría ser una opción. Otra opción es Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Save the Children, Oxfam Intermón, Cáritas Vizcaya, Alboan, Farmamundi, Manos Unidas, todas ellas con sede en Euskadi. Lo que se insta es que sean capaces de proporcionar material sanitario, medicamentos, materiales para la reconstrucción, hospitales de campaña, etcétera, etcétera. Yo creo que Saporeak no está en condiciones de proporcionar semejante, no lo sé, lo discutiremos en su momento, pero yo creo que deberíamos canalizar bien esta subvención porque se ha comprobado que no todo lo que se manda llega a su destino, por eso el Ministerio prefiere que no se haga. Incluso Naciones Unidas también lo dice, que no se hagan envíos porque no sé cómo lo pretenden hacer, si fletando un avión o llevando un camión, ni cómo lo pretenden hacer. Pero bueno, quiero que quede aquí constancia de que hay 9 ONGs vascas con presencia allí que son de reconocido prestigio y que nos aseguran que lo que van a utilizar el dinero para lo que verdaderamente se necesita. Vale, gracias Teresa. Lo que pasa que, bueno, de alguna manera ese punto quedará para debate el mes que viene. Sí, bueno, pero yo quiero que conste que vale, que me parece bien, que yo dije una, pues no sé, cualquiera, la que tiene el respaldo de Naciones Unidas y que tiene pues canales incluso de diplomacia o de nivel de seguridad para saber que se atiende a las necesidades y más ahora teniendo en cuenta que ha habido una segunda réplica del terremoto. O sea, que hay gente que no tiene ni dónde vivir, medicinas apropiadas, anticoagulantes o coagulantes, o sea, hay una serie de materiales quirúrgicos necesarios que ellos saben cómo conseguirlos o cómo proporcionarlos. Muy bien, gracias Teresa por la intervención. Por contestarle a Teresa.
Bueno, Saporeac surgió hace 7 años para ayudar a los refugiados sirios y llevan allí desde entonces, llevan más de 7 años. Tienen contacto directo en la frontera con asociaciones humanitarias, entonces hemos estado en contacto con gente que trabaja en Saporeac y están pidiendo llevar alimentos. Se está recogiendo alimentos por diferentes municipios de Euskal Herria. El Gobierno Vasco y Diputación también colabora con Saporeac. Con Vamos, dinero. ¿eh? Con Sí, dinero. bueno, Sí, sí, con y dinero. nosotros vamos a destinar, estamos hablando de una ayuda económica Ya. desde el ayuntamiento, ¿vale? Sí, Aparte de pero casas ellos, recogidas. pero ellos recogen alimentos. Bueno, que este debate lo llevaremos Eso es. en Vale, marzo y vale. en abril, que es lo que se pretendía, no De quería entrar en el acuerdo. debate ahora, Vale, pero lo bueno, que no hemos importante puesto es que la Saporeac a la partida ligera. se Para incorpore. tu Teresa, no había terminado. Ahí Que cuando ponemos Saporeac no es porque no hayamos mirado, no hayamos investigado, que lo hemos puesto con argumentos que expondremos cuando corresponda. Vale, que disculpa porque es que a veces me llega el sonido con retardo. Entonces no sabía si habías terminado. No he querido interrumpirte. Vale, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a votar es la retirada del nombre del propuesto, ¿vale? Bien, pasamos a votar entonces. Patricia, Joseba, Arantxa, Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Bai. Amaia, Angelines, Nayara, Bye. Nik bai, Ander, Nacho, Aitziber, Marilyn, Mikel, eskerrik asko. Orduen, retiramos el nombre y ahora votamos la modificación presupuestaria. La modificación son 10.000 euros a quien sea, pero es por el terremoto de Siria y Turquía. ¿Algún comentario que queráis hacer sobre la modificación? Nadie. Vale, perfecto. Entonces pasamos a votar la modificación. Patricia, Marcato. Joseba, Arantxa, Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Bai. Amaia, Angelines, Nayara, Bye. Nik bai, Ander, Nacho, Aitziber, Marilyn, Mikel, eskerrik asko hartutzen lotzean da. Urrengo punture joango gara, 7. punture, crédito adicional, parte de información, impulso y control, mociones de urgencia si las hubiere, alguna moción. No hay ninguna moción de urgencia. Pasamos al punto número 8, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. El primer punto sería la dación de cuenta, decreto de alcaldía número 89-2023, del 27 de enero, relativo a la modificación de la composición de suplentes del Consejo Asesor en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente, en lo referente a las personas suplentes designadas por el Grupo Municipal EH Bildu, expediente 987-2022. El B, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 117-2023, de 1 de febrero, relativo a vocación de competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, expediente 2209/2019. Vale. Pasaríamos al punto número 9, que sería ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Hay 3 mociones presentadas, las 3 por el grupo de EH Bildu. La primera de ellas sería moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelaco EH Bildu, relativa al 8 de marzo, objetivo el pueblo que cuida, expediente 456-2023. A este punto hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista, el Partido Socialista de Euskadi. Primero, Y AJ, ¿no? sí, AJ, sí, claro, bien, bueno, sí, los dos, pero la presentación la has hecho tú, es lo que quería decir. Está firmada por las 2 portavoces. Está firmada por los 2 portavoces, efectivamente, tienes razón. Entonces, lees la enmienda o explicas la enmienda y luego pasamos a votarla o no. Vale. Esta enmienda tiene que ver con que desde siempre, desde que yo recuerdo en el ayuntamiento, siempre hemos aprobado la propuesta de Eudel, que es la que mayor consenso obtiene. Entonces, pues pensamos que el equipo de gobierno al menos que debemos seguir en esa línea, ya que en Eudel están representadas todas las fuerzas políticas, todos los ayuntamientos. Entonces la voy a leer.
Han pasado más de 25 años desde que se adoptó el Acuerdo Internacional de lograr la participación política y distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres en la toma de decisiones en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. A pesar de los avances, la mayoría de los países del mundo no han logrado la igualdad de género y son pocos los que se han establecido o cumplido metas ambiciosas respecto a la paridad entre los sexos. En el contexto actual de crisis múltiples se busca replantear los modelos social, económico, medioambiental y de gobernanza a fin de reducir las brechas de desigualdad que han aumentado para gran parte de la humanidad y principalmente para las mujeres. Es el tiempo de liderar para transformar las organizaciones y la sociedad hacia modelos de relación mucho más inclusivos, cooperativos y creativos. Se necesita avanzar hacia un modelo de gobernanza feminista de colaboración multisectorial, basada tanto en la escucha como en la puesta en marcha de procesos de participación y distribución de poderes y responsabilidades. Las organizaciones feministas y de mujeres en su diversidad y entre generaciones vienen movilizándose para denunciar y reclamar una serie de cuestiones de igualdad, desde la justicia racial hasta la igualdad salarial, el fin de la violencia y la discriminación contra las mujeres, la eliminación del acoso sexual, la justicia climática y el mantenimiento de la paz y más. La participación y el liderazgo de las mujeres en la política en todos los ámbitos de decisión en pie de igualdad son fundamentales para alcanzar los ODS de 2030. Sin embargo, desde el ámbito local hasta global, la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las esferas formales sigue siendo limitado, ya sea en política, en la administración pública, empresas privadas, universidades, sindicatos, asociaciones, cooperativas y otros sectores. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es prioritario impulsar los liderazgos de las mujeres desde un modelo de gobernanza feminista y de liderazgo compartido. Trabajar por generar las condiciones para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en igualdad. Hay que entender la participación de las mujeres de una perspectiva mucho más amplia, no solo en la formal o normativa, sino que tenemos que cambiar las condiciones en las que las mujeres puedan participar en los espacios de decisión. Para trabajar en la participación de las mujeres es necesario combatir las resistencias e inercias que impiden compartir y ceder espacios de poder, rompiendo los techos de cristal con medidas que garanticen la presencia de las mujeres en todos los espacios, en toda su diversidad y con perspectiva interseccional. Avanzar radicalmente en una distribución corresponsable de las tareas de cuidado porque es un principio de justicia y porque la sobrecarga de las mujeres limita su ejercicio pleno de la ciudadanía. Poner en valor el sector profesional de los cuidados precarizados y otros trabajos feminizados y reconocer su valor social mejorando sus condiciones. Combatir los estereotipos y prejuicios que limitan la confianza, credibilidad e influencia de las mujeres en el ejercicio de los liderazgos. Erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, incluidas la violencia política contra las mujeres. Deconstruir las prácticas y formas de ejercicio del liderazgo desde modelos androcéntricos basados en la dominación, desconsideración de los tiempos y la responsabilidad del cuidado que desprecian el talento y saberes de las mujeres y otros colectivos excluidos del poder y sin valorar el trabajo colectivo. Colocar los derechos de las mujeres y las niñas en el centro de una agenda feminista con enfoque interseccional, renovada, radical y transformadora para combatir la sistemática exclusión de estas en el poder y reducir las brechas de desigualdad. Por eso, los ayuntamientos vascos, en el marco de nuestras competencias, nos comprometemos a impulsar el liderazgo de las mujeres y a favorecer las condiciones para el ejercicio del poder en igualdad. Se trata de fortalecer las políticas que promuevan el empoderamiento y participación de las mujeres en todos los estamentos públicos y privados, según lo establecido en la Ley 1/2022 de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 1. Iniciar procesos participativos para la creación de casas de mujeres adaptados a las necesidades de cada municipio. 2. Dotar a los programas y las escuelas de empoderamiento de recursos y espacios adecuados. 3. Fortalecer la participación del movimiento feminista y las diferentes asociaciones de mujeres en los consejos locales de mujeres e igualdad desde un firme compromiso de tomas de decisiones compartidas. 4. Reforzar la interseccionalidad de los planes de igualdad en todos los ámbitos que conforman nuestra sociedad para llegar a consolidar la participación plena y efectiva de las mujeres en su diversidad. 5. Generar datos desagregados por edad y género para aportar información a la elaboración de políticas que tengan un impacto directo en las vidas de las niñas, adolescentes y mujeres según el mandato de la Ley 1/2022. Articular espacios de aprendizaje y empoderamiento
para las mujeres que acceden a la política mediante redes de apoyo, solidaridad y alianza entre mujeres electas como Basqueskola, Sarea y otras. Y 7. Instar a que Eudel proponga protocolos para hacer frente a la violencia política que impulse la investigación sobre la participación de las mujeres y sobre la capacidad de decisión y apoye los avances hacia una representación equilibrada. Vale, es que recasca, Teresa. Vale. Pasamos entonces a votar la enmienda. Si es una enmienda a la totalidad, si sería aprobada, lógicamente decaería la propuesta de H. Bildu y la moción presentada por H. Bildu. Barkatu. Hitzartu aldut. Ahí. Ya sé que no hay debate, pero por explicar un poco nuestra postura. Hitz egin dut? Esan dut. Bai, bueno, guk aurkeztu genuen gure mozioa, no porque no estemos de acuerdo con lo que propone Eudel, sino porque creemos que es momento de atender otras necesidades. La pandemia ha puesto de manifiesto lo que el feminismo venía reivindicando, que la vida es vulnerable y dependiente. Por eso creemos que es momento de atender el cuidado de las personas, centrarnos en eso y poner medidas concretas. En nuestra opinión, las de Eudel quedan un poco más abiertas y consideramos que es un momento de atender estas necesidades y poner medidas concretas en torno a esto. Y por esto nosotros no vamos a apoyar la enmienda y vamos a favorecer la nuestra. Vale, perfecto. Entonces, ahora ya votamos entonces la enmienda. Patricia, Joseba, Arantxa, Es. Nay, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Amaia, Bai. Angelines, Bai. Nayara, Bai. Nik bai, Ander, Nacho, Txiber, Merilin, Bai. Miquel. Vale, Ederto. Queda aprobada la enmienda, con lo cual ya pasamos al siguiente punto, que decae la moción. El siguiente punto, el B, sería moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelaco EH Bildu relativa al ataque judicial al euskera, expediente 455-2023. Rosne. 2023ko urte hasi berritan EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak euskararen aurkako epai bat eman du berriz. Zehazki Barakaldoko udalaren erabaki bat balio gabetu dute Komisiones Obrerasen eskariz. Eta azpikontratatutako zerbitzuetan gutxieneko euskara maila eskatzearen aurka agertu dira epaiak. Erabaki dute euskara ezin dela langileentzako betekizun gisa ezarri, udalerri horretako kultur zerbitzuez arduratzeko enpresa bat kontratatzeko lehiaketan. Hau ez da EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak emaniko tankera honetako lehen epaia. Aurrez ere, euskara sustatzeko udal administrazioen ekimenak baliogabetu izan dituzte epaitegiek. Besteak beste, 2018an Lasarte Oriako udalaren aurrei zuzendutako ekintza kulturalak diruz laguntzeko ordenantza, 2021an Iruneko udalaren udaltzaingo prozesuan ezarritako hizkuntza eskakizunak, Atarrabiako udalaren erabakia lantalde organikoko lanpostu guztietan euskara jakitea meritua izateko erabakia, 2022an Laudioko udalaren langile baten hizkuntz eskakizunaren erabakia, eta euskararen aurkako epaiak izan dira eta hizkuntza politikaren judizializazioaren baitan ulertu beharreko erabakiak. Izan ere, egun ezarrita dagoen ofizialtasunaren ondorio juridikoen irakurketa haren murritzagoa egiten ari dira epaien zein jurisprudentziaren bidez. Bide honetatik euskaldunon eskubideak are gehiago murriztu nahi dituzte ofizialtasunaren irakurketa murritzago baten bidez. Herritarrek udal zerbitzu publikoak euskaraz jasotzeko eskubidea dute eta erakunde publikoei guztiei baita judizialei ere eskubide horren bermatzaile izatea dagokie.
Baina epai hau ez da Euskararen aurkakoa soilik, EAeko araudiaren eta udal autonomiaren aurkakoa ere bada. Batetik 2/2016 Euskadiko tokiko erakundeen legea urratzen du. Lege hark udaloi hizkuntza politikan erabakiak hartzeko eskumenak ematen dizkigu. Eta legea garatzen duen 179/2019 dekretuak, azaroaren 19koa, Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa, oso argi uzten ditu euskara lehenesteko bideak, arrazoi askorengatik. Bada, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tokiko erakundeen legeak hizkuntza politikan udalen eskumenak argi zehazten ditu. Eta 2019ko dekretuak ere udalei euskara lehenesteko beharra ezartzen dien, hizkuntzaren normalizazioan urratsak emateko. Hori dela eta hurrengoa proposatzen dugu. Sopelako udalbatzak honako erabaki hau hartzen du. Gogoz salatzen dugu epaitegiek abiatu duten hizkuntza politikaren judizializazioa eta euskararen aurka ematen ari diren epaiak. Azkena, EAeko auzitegi nagusiak Barakaldoko udalaren aurka emandakoa. Euskal Herriko administrazioei, epaitegiei, eragile politiko, sindikal eta sozialei, herritarren hizkuntz eskubideak bermatu ditzatela eta euskararen sustapenaren alde egin desatela eskatzen diegu. Udal honek legedia betez ondorengo konpromisuak hartzen ditu. Udal zerbitzuetan herritarrei lehen hitza euskaraz egitea bermatuko du. Zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzea bermatuko du. Udal funtzionamendua osoa EAeko 2 hizkuntza ofizialetan bermatzeko urratsak emateko plana gauzatuko du. Listo, eskerrik asko. Irakurrik asko, eztabaida txandara joango gara. Pasamos al turno de debate sobre esta moción. Jon, ¿algún comentario? Patricia. A ver. Bueno, en primer lugar, creo que hacía tiempo que se había hablado de, bueno, había salido en las noticias, pero bueno, no conocía a fondo el tema. Me he intentado documentar un poco y lo que veo, lo que he podido analizar es que, bueno, es más bien se puede extraer conclusiones. Yo por mi parte extraigo que más que una cuestión quizás política, es más pues una cuestión técnica legal. Por lo que he podido leer, la sentencia anula por unas cuestiones de derecho el pliego. Sí que dice que el ayuntamiento puede fijar el requisito lingüístico, pero parece ser que no ha utilizado el cauce legal que determinan las leyes. Entonces, bueno, pues parece ser que es una cuestión legal. También lo que aparece es que no estaban definidas bien las condiciones o, bueno, en qué situación se quedaba la plantilla si no alcanzaba esos perfiles lingüísticos. Entonces, sí que también se puede ver que igual se producía una situación de indefensión entre esa plantilla de esa empresa privada. Bueno, un poco en conclusión, es un tema, el lingüístico es un tema político que creo que en este caso igual se ha utilizado una cuestión técnica legal para trasladarla a un ámbito político y creo que tampoco sería bueno, porque creo que si esta circunstancia, aquí hemos visto que ha habido pliegos que se han recurrido por conceptos, creo recordar que el de, si me puede, igual Nacho me corrige, que el de limpieza viaria se corrigió por no, fue el de limpieza viaria por el hecho de que se ponía un modelo concreto, una máquina concreta y una empresa lo recurrió y se echó para atrás y hubo que afinar ese concepto técnico. Entonces, creo que, no sé si era el de limpieza viaria, creo recordar, hace ya un tiempo, que algo pasó. O jardinería, sí, o jardinería. Era un concepto muy técnico. Entonces, creo que pasar a palabras como ataque judicial creo que es elevar demasiado el tono para algo que, yendo un poco al detalle, creo que es algo un poco más un error, no sé en qué ámbito se ha dado, si es un ámbito técnico o político, pero creo que es algo más que se circunscribe al ámbito legal. Y creo que es una más cuestión de derecho que de política. Y también creo que es un error, personalmente creo que es un error trasladarlo al ámbito de la política cuando está claro, se ve que ahí esa plantilla se iba a quedar en una situación de indefensión.
porque la sentencia lo dice y el propio ayuntamiento lo aceptó, que sí que es verdad que el requisito de obtener los perfiles lingüísticos quedaba en un ámbito confuso, que ellos no lo iban a interpretar así, pero claro, lo dicen ahora, igual llegado el momento podría ser así. Entonces, creo que la ley y la normativa laboral tiene que ser clara y en ningún momento dejar en una situación de indefensión a la plantilla. Y creo también que, no sé, creo que es un tema complejo, creo que habría que analizarlo de otra manera y no de esta, pero bueno, desde la ignorancia me he intentado informar y creo que, bueno, mi conclusión que es eso. Y creo que también que puede haber un intento de, no sé, eso ya cada uno, de AJ-PNV en Baracaldo, de intentar, pues no sé, distraer un poco la atención de un error interno suyo, y yo creo que aquí no sé, yo creo que en otras circunstancias de peticiones de perfiles lingüísticos, y lo hemos visto, se han acreditado muy bien las necesidades de perfiles lingüísticos en personal del ayuntamiento, pero aquí también podría ser igualmente. Sí, hay que justificar los perfiles lingüísticos en base a qué necesidades y a través de ello pues se exige un PL2 o un PL3. En lo que he podido yo analizar también, esa circunstancia no aparecía, no venía acreditado el por qué se exigían PL2 a cargos administrativos y de mantenimiento y PL3 a los técnicos. Entonces, bueno, creo que es un hecho que se circunscribe más al ámbito de lo técnico y legal que algo político, desde mi humilde opinión. Es que recasco. Sí, Teresa, ¿algún comentario? No te oímos, Teresa, ¿estás muteada? Estamos hablando aquí de derechos lingüísticos y para empezar los míos se han conculcado porque yo esta propuesta la he recibido exclusivamente en euskera cuando todo el mundo sabe que yo no sé euskera. Y ni siquiera por elemental cortesía se me ha hecho llegar en castellano. A partir de ahí, yo por supuesto lo primero que he hecho es ponerme en contacto con mis compañeros de Baracaldo y sacar la sentencia y ver lo que ha sucedido. Y me voy a limitar a repetir lo que mis compañeros han dicho de Baracaldo han dicho en el Pleno, en la Junta de Portavoces, y decir que en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que anula la cláusula impuesta por el área de cultura en las condiciones del contrato de servicio de las casas de cultura, por la que se obligaba a todos los trabajadores subrogados, tanto del personal técnico de atención al público como de mantenimiento, a alcanzar unos determinados niveles de conocimiento del euskera en el plazo de 2 años. Recordemos que la externalización laboral que supone la subcontratación de estos servicios municipales ha contado siempre con la salvaguardia de la subrogación obligatoria y de las y los trabajadoras preexistentes, independientemente de la empresa que finalmente se hiciera con el contrato. De este modo, la empresa que obtiene la gestión del servicio puede cambiar cuando se renueva el contrato, pero las y los trabajadores permanecen. La mayoría con muchos años de servicio y con edades por encima de los 45 años en el caso de Baracaldo. Trabajadores y trabajadoras, por cierto, a los que se desprecia la presunta, en aquella ocasión en la declaración institucional y en este caso la moción, ignorándolos. Es falso, por tanto, que la cláusula se dirija a las empresas, quierase o no, lo que supone es debilitar la seguridad en su puesto de los y las trabajadores de las casas de cultura. Trabajadoras y trabajadores que además se verían privados de las salvaguardas que los empleados directos del ayuntamiento sí tienen en relación con la legislación vigente sobre normalización del uso del euskera en las administraciones públicas. Por ello, la exigencia lingüística se limita a 1 de cada 3 puestos del personal propio, mientras que la cláusula anulada imponía la exigencia lingüística a todos los trabajadores subcontratados. Eso sí, quienes apoyen ese modo de proceder con los trabajadores más desprotegidos no estarían dispuestos a renunciar a su condición de concejales si en 2 años no cumplen con una exigencia lingüística. Por todo ello, la representación sindical impugnó la cláusula y esa es la razón que llevó al Tribunal Superior de Justicia a estimar la demanda. Más aún, el escrito de respuesta de este mismo ayuntamiento, de Baracaldo me refiero, a la demanda reconocía que la cláusula era confusa, que aunque no pretendía interpretarla, era cierto que podía interpretarse como una obligación de las y los trabajadores preexistentes a adquirir un determinado nivel de euskera en solo 2 años.
y que en ese caso abría la puerta a que la empresa despidiese a los trabajadores con ese motivo. Insistimos, trabajadores y trabajadoras con muchos años de servicio en las casas de cultura de Baracaldo, a quienes la cláusula anulada dejaba desprotegidos, como ha confirmado la sentencia. Paradójicamente, el servicio se ha negado una y otra vez a modificar la cláusula cuando se le ha requerido. Esto es a todas luces un atropello de los derechos laborales que el Partido Socialista en Baracaldo no apoya ni apoyará. La normalización del uso del euskera y la defensa de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía son objetivos saludables, pero no pueden utilizarse como excusa ni abrir la puerta a que una empresa lo haga para debilitar los derechos laborales de unos trabajadores que no decidieron la externalización del servicio. Lo que culmina el asunto es el papel que se pretende esgrimir como declaración institucional en el caso de Baracaldo. Es el propio hecho de que el ayuntamiento ya ha renunciado a recurrir, precisamente por los mismos motivos que se alegaban en el escrito de respuesta a la demanda y que prácticamente predeterminaban el sentido de la sentencia. Sin embargo, en esta declaración institucional todos son críticas a la sentencia y por ningún lado aparece la intención de recurrir. Esta se soslaya con un llamamiento a participar en una concentración convocada por el colectivo Sasiburu. Si tanto motivo hay para legitimar o criticar la sentencia, ¿cómo es que los mismos que la critican no proponen recurrirla cuando las opciones de recurso no están cerradas? ¿Acaso los firmantes reconocen que el sentido de la sentencia interpreta adecuadamente la cláusula en el marco de la legalidad vigente? Y si es así, ¿a qué viene llamar a una concentración contra la sentencia? El posicionamiento contrario lo es también a la defensa de los derechos laborales que la demanda de la representación sindical hizo contra la cláusula. Queremos pensar que no es esta la intención de los convocantes y mucho menos de quienes puedan asistir. Pero si esa concentración se convoca con motivo de la anulación de la cláusula y nos atenemos a los hechos objetivos y no a la venta interesada que de la demanda y la sentencia han hecho algunos, lo cierto es que en realidad se estaría avalando que bajo la pretendida defensa de derechos lingüísticos se menoscaban los derechos laborales de las y los trabajadores de Baracaldo, y es algo que no podemos compartir. Defensa de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, sí. Defensa de los derechos laborales de toda la clase trabajadora, también. Y si hay dificultades para compatibilizarlos en determinadas situaciones, búsquese una solución realista y, por supuesto, alejada siempre de la imposición de unos sobre otros. Y esto son palabras mías. El Partido Socialista siempre acata las sentencias, nos gusten o no nos gusten. Y si no nos gustan, las recurrimos en tiempo y forma ante el organismo correspondiente. Es que recalco. Es que ricasco, Teresa. Por nuestra parte, simplemente decir que es evidente que aquella persona que trabaje en una institución pública y encima tiene atención directa a la ciudadanía, tiene que tener por lo menos un perfil de euskera de conversación. Ya no vamos a pedir un nivel muy alto, pero por lo menos sí atender en euskera a la ciudadanía, que es lo que tiene derecho, que se atiende tanto en euskera como en castellano. Ya no vamos a entrar en debate en lo que haya pasado en Baracaldo, ni dar la razón, pero bueno. La sentencia evidentemente habrá que acatarla, como bien has dicho, pero creemos que es imprescindible que una persona que atienda al público en una institución tiene que saber euskera. Es que ricasco. Gorosne, ¿quieres decir algo? Vale, bueno, primero voy a contestar a Teresa y luego ya doy otra contestación que sirva un poco para Eder y para Teresa. Teresa, ¿has recibido la moción en euskera? Sí, y tú has hecho una lección lingüística anteriormente leyendo una enmienda en castellano y cada uno hace su elección. La nuestra ha sido presentar esta moción en euskera. Aún así, la registramos el 8 de febrero, por lo que has tenido muchísimo tiempo en tocar nuestra puerta y si quieres te podríamos dar una explicación, te hubiéramos traducido lo que tú necesitases. Y luego ya para responder a los dos, no sé si será un tema político o no, nosotras creemos que con estos casos se vulneran totalmente los derechos lingüísticos, que los y las euskaldunes tienen derecho a recibir un servicio público en euskera y las entidades públicas, tanto las judiciales, tienen que ser garantizadores de que este derecho se dé. Y listo, no tengo nada más que decir. Vale, bueno, pues si se me permite que la documentación se me presente en castellano también es mi derecho. No tengo que mendigar que se me traduzca. Y más cuando son asuntos de índole municipal que se van
a debatir en un pleno. Cuando en el ámbito de las competencias que tengo dentro del ayuntamiento ya me preocupo de pasar a los traductores y traductoras los documentos para que sean editados o emitidos en las ambas lenguas que son oficiales. Pero en este caso no ha sido así. No soy yo la que tengo que ir a buscar, sino que se tiene también que contemplar mis derechos lingüísticos. Y más teniendo en cuenta que yo, por mi edad, estaría excluida en cualquier caso de esa obligación. Y que conste que yo defiendo los derechos lingüísticos, pero todos. No unívocamente, sino biunívocamente, de un lado y de otro. Así que no es cuestión de tener que tocar la puerta y decir, oye, por favor, ¿qué queréis decir? Tengo a mis compañeros que ya me han dicho lo que queréis decir, no me han traducido, no he hecho falta. Me han dicho lo que ha pasado y no me ha hecho falta leer la sentencia, pero vamos, yo quiero que quede constancia de que también mis derechos lingüísticos tienen que ser respetados. Gracias, Teresa. ¿Quieres hacer alguna aclaración? Sí, bueno, por un poco también que me he dejado antes en el tintero, bueno, que parece ser que en el servicio ahora mismo, no la mayoría, pero es que sí una parte de la plantilla sí que sabe euskera. Entonces, bueno, esa atención en euskera se puede dar. Solo eso, no voy más allá, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Hasta mañana, Maitute. Bozkatzera pasako gara. Vamos a pasar a votar esta moción. Patricia. Nada, escuchando a Teresa, pues sí, tiene toda la razón, Teresa. No te oigo, Patricia. Ay, perdona, es que digo que Teresa, que tienes toda la razón, la verdad, ya lo siento. Voto que sí, pero vamos, que Teresa, que lo siento mucho, la verdad. ¿Y qué sientes? Bai. Arantxa. Bai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. No. Eder. Abstentzioa. Jon. Bai. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Naiara. Bai. Nik bai. Ander. Nacho. Aitziber. Marilyn. Bai. Mikel. Eskerrik asko. Hurrengo puntu. Josu, una duda antes en cuanto a funcionamiento. Antes en el punto del 8 de marzo no ha habido debate en la enmienda y al aprobarse la enmienda se ha pasado de punto. Entonces no ha habido debate. Ni en la Es que la moción decae al aprobarse la enmienda, que ha sido una enmienda a la totalidad, la moción decae. Claro, pues entonces habrá que abrir turno de debate. Quiero decir, preguntar, entonces, ¿cuándo se abre turno de debate? No se debate Se abre el debate, se lee la enmienda, yo creo que hemos preguntado si alguien quería hacer algún comentario y ese es el momento del debate. Pues yo no me... Vale. Pues creo que lo he hecho, ¿eh? Sí. Vale. Es que Y luego al aprobarse la enmienda como era la totalidad, ya la enmienda decae. Sí. Que Arantxa lo que ha hecho ha sido dar una pequeña explicación de su por qué la moción, perdón. Vale, es que recaso. Vale. Vamos, pasamos a la siguiente moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu, relativa al 47 aniversario de esta es la de RAS. Sí, vale. Lo de Sáhara. Vale, perfecto. Vale. Grusne. Vale. La moción que se presenta originariamente tenía el objetivo de... Micrófono, por favor. La moción que se presenta tenía el objetivo de que fuera una declaración institucional. No fue posible y por eso se presenta como moción. Es una información que nos llega a través de Euskal Fondoa, en concreto de la Unidad del Sáhara, de Coordinación del Sáhara, y lo que hace es transmitir la información que le envía la representación de Sáhara en Euskadi. Beraz, ez baduzue eragozpenik, egingo dugu ez irakurtzearren dena, zergatik gero agertuko da aktan eta denbora izan dugu guztiok ondo irakurtzeko, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, eta agian igual esanguratsuenak aipatuko ditugu, eta gero baldin badago zerbait eztabaidatzeko eztabaidatuko dugu. Bai? Vale. Beraz, egun batzuk barru, 2023ko otsailaren 27an,
Saharar herriak Saharako estatuaren sorreraren 57. urtearren ospatuko du. Denbora luze honetan, Mendebaldeko Sahara okupatu eta Saharar herriaren borrokarren 57 urte igaro ondoren, egoera konpondu gabe dago oraindik. Eta bai lurralde okupatuetan bizi diren biztanleek, bai Tindufeko errefusiatuen kanpamenduetan bizi direnek, giza eskubideen urraketak pairatzen dituzte eta Marokoren okupaziopean eta babes lekuetan bizitzeran behartuta daude. Horregatik, berresten dugu Fronte Polisario dela Saharako herriaren ordezkari legitimoa eta bakarra nazio batuek, erakundeek eta nazioarteko komunitateak hala onartuta. Salatzen dugu Marokok Mendebaldeko Saharan duen presentzia legez kanpokoa dela. Baieztatzen dugu Mendebaldeko Sahara lurralde ez autonomoa dela, nazioarteko zuzenbidearen menpekoa inoiz ez da Marokoko erresumako izan, eta horregatik Mendebaldeko Sahararen legez kanpo okupazio bertan bera usteko eta Saharako herriak autodeterminaziorako duen eskubidea gauzatzea ahalbideratzeko exigitzen diogu. Marokoko erresumari exigitzen diogu Saharar preso politikoak eta kontzientziako presoak berehala azka ditzala. Baliabide naturalen espoliazioa salatzen dugu. Espainiako gobernuko presidenteak Mendebaldeko Saharekiko Marokoren autonomia proposamena defendatzean izan duen jarrera aldaketa salatzen dugu. Izan ere, Espainiak amaitu gabeko deskolonizazio arazo bat baita eta lurraldearen potentzia administratzailea izaten jarraitzen baitu. Egoera horren aurrean, bi jarrera posible baino ez daude. Alde batetik, Nazio Batuen eta Afrikako batasunaren prozesu politikoei laguntzea, bidezko konponbide politiko eta behin betikoa lortzeko, edo beste alde batetik nazioarteko zuzenbidearen inposizioi entzungor egitea eta Espainiaren interesak Marokoko erresumak dituen desioen menpe jarraitzea. Uste dugu, Estatu Sahar azke independiente bat dela irtenbidea. Nazio Batuen erakundeari eskatzen diogu lehen susta dezala Mendebaldeko Saharako gatazkaren konponbide justu eta behin betikoa eta irtenbide hori erreferenduma eginez Saharar herriaren autodeterminazio eskubidea praktikara eramatea da. MINURSOk bere funtzioak zabaltzeko eskatzen dugu berriro. Hori dela eta Nazio Batuen erakundeari eskatzen diogu misioari ahalmena eman diezaiola Marokok okupatutako lurraldetan Sahararen giza eskubideak zaintzeko eta babesteko. Euskal erakunde publikoei eskatzen diogu Tindufeko kanpalekuetan dauden errefusiatuei eta lurralde okupatuetako Sahararrei laguntza solidarioa eta humanitarioa ematen jarraitzeko eta areagotzeko. Conscientes de la responsabilidad legal y política que el Estado español tiene con la situación en el Sáhara Occidental, hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que declare oficialmente los acuerdos de Madrid nulos de pleno derecho y en consonancia con tal declaración promueva todas las iniciativas políticas necesarias en defensa del legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. El Estado español reconoce oficialmente que el Acuerdo de Madrid, firmado el 14 de noviembre de 1975, no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no puede transferir unilateralmente, no quedando afectada, por tanto, la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonización. 2.
otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España como único y legítimo representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU. Asimismo, a que se reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática. Expresamos nuestro agradecimiento a las asociaciones y colectivos solidarios y sociales que trabajan día a día unidos por la amistad con el pueblo saharaui y cuyo único fin es lograr un futuro en libertad para el hermano pueblo saharaui. Reconocemos la importancia fundamental del programa de acogida de niñas y niños Oporrak Bakean, máximo exponente de la solidaridad y de las relaciones de afecto y cercanía entre las familias saharauis y vascas. Hori da, hori agertzen dena orokorrean. Eskerrik asko, Miquel. Bueno, pues leído ya la propuesta. Pasamos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Bai. Sí, tengo unas réplicas con preguntas y luego voy a contestar a una invitación que me hizo en el pasado pleno el alcalde. Estamos en el debate de la moción. Ah, perdón. Perdón. No, vale. No, perdón. No estábamos en el... Vale, perfecto. Patricia, ¿algún comentario? Eder, ¿algún comentario? Apoyamos, como no podía ser de otra manera, las justas reclamaciones del Frente Polisario para que se haga respetar el derecho internacional y se proceda a hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Al mismo tiempo, condenamos al Reino de Marruecos por sus continuas violaciones del derecho internacional y derechos humanos hacia el pueblo saharaui. Además, exigimos que el Gobierno de España, y más concretamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rectifique el cambio de rumbo que decidió unilateralmente y que va en contra del derecho internacional y de la histórica postura mantenida por España en cuanto al Sáhara Occidental. España, como anterior colonizadora, no puede mirar hacia otro lado y dejar en manos del Reino de Marruecos el Sáhara Occidental, sobre el cual no tienen ningún derecho. Este derecho pertenece solo al pueblo saharaui. Históricamente, la potencia descolonizadora ha sido y es responsable del bienestar de los pueblos y tiene que velar porque en ello se cumpla el derecho internacional en la transición al modelo político que deseen sus habitantes. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eder. Por nuestra parte no hay ningún comentario. Yo sí, tengo comentario. Perdona, sí, que faltas tú. Vale. En esta moción, que es casi idéntica que la del año pasado, con respecto a dejarse en efecto los acuerdos de Madrid de 1975, desde luego metería al Gobierno de España en un lío diplomático jurídico internacional, y yo lo que se me ocurre es que desde Podemos, que apoya esta moción, pues que lo planteen en el Consejo de Ministros, pidan informe jurídico, y si lo hacemos y si eso aprueba, oye, pues por mi parte no tengo ningún problema. Meterse en la política pesquera desde un ayuntamiento como este me parece, en fin, inaudito. Y luego decir que la Cruz Roja mira para otro lado es verdaderamente falso. La diplomacia ejercida por el Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental y Marruecos se hace con la voluntad de avanzar en una solución a largo conflicto de Sáhara respecto a su futuro y al de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos sobre problemas comunes y de enorme entidad. Un futuro mejor para el Sáhara solo sería posible mediante la negociación y acuerdo por las partes implicadas directamente, Sáhara Occidental y Marruecos, como así señala la ONU. Ellos serán los protagonistas y los demás ayudaremos de acuerdo con nuestra influencia y competencias. En la posición política expresada en la carta del presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI del 14 de marzo de 2022 hay una reflexión y consideración sobre problemas comunes. Es razonable que sobre ellas se hagan valoraciones y que éstas sean diversas. Para los socialistas, las valoraciones se sitúan en los movimientos políticos producidos en los últimos años en el marco internacional, muy especialmente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Atendiendo a la historia más reciente, la resolución 690 de la ONU dice: expresa su apoyo total a los esfuerzos del secretario general en relación con la organización y supervisión de Naciones Unidas en cooperación con la Organización de la Unidad Africana de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad con los objetivos mencionados.
un referéndum para elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. En 2007, Marruecos propone un plan de autonomía para el Sáhara Occidental ante Naciones Unidas. Desde entonces hasta hoy, en el seno de la ONU, en diferentes ocasiones se ha tratado este conflicto y también se ha considerado la propuesta de autonomía hecha por Marruecos. La resolución más reciente es la de 29 de octubre de 2021, en la que se dice: reafirmamos el compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, y hacer notar la función y responsabilidades de las partes a este respecto. Tomando nota de la propuesta marroquí presentada al secretario general y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución, y tomando nota también de la propuesta presentada al secretario general por el Frente Polisario el 10 de abril de 2007. Alentando a las partes en este contexto a que sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de Naciones Unidas con realismo, espíritu de avenencia, y alentando a los países vecinos a que contribuyan al proceso político. Pone de relieve la necesidad de alcanzar una solución política en la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes, y esté basada en la avenencia y en la importancia de adoptar el enfoque estratégico de la MINURSO y orientar los recursos de las Naciones Unidas a este fin. El compromiso del Gobierno de España con la población saharaui es claro y creciente. Somos el primer donante bilateral europeo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Atendemos necesidades alimentarias y de salud que queremos extender a las educativas por importe de 5,5 millones de euros en 2020, 7,7 millones en 2021 y no sé la cifra de este año. A esta solidaridad hay que sumar lo que aportan desde la institución las comunidades autónomas y entidades locales. La posición del Gobierno de España, después de haberse iniciado el conflicto entre el Marruecos y el Sáhara Occidental y 31 años después de la resolución de la ONU sobre el referéndum de autodeterminación, como demuestran los hechos, está bloqueada. Es valiente y pretende ayudar que algo se mueva en el camino hacia la solución. Es respetuosa porque asume que son las partes, Marruecos y Sáhara Occidental, las que tienen la capacidad de acordar, y porque lo hace siempre en el marco de las resoluciones de la ONU. Es valiente y es buena para la ciudadanía española porque ayuda a resolver problemas de gran calado con Marruecos respecto a la seguridad, el control del flujo migratorio, la cooperación en materia antiterrorista, la circulación de personas y mercancías, relaciones comerciales entre empresas de otros países y de las empresas españolas establecidas en Marruecos, la afección negativa de una deficiente relación política entre Marruecos y España. Tiene para las provincias españolas del Atlántico y el Mediterráneo, y muy especialmente para Andalucía, la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla y las costas marítimas de Canarias. La posición del Gobierno de España tiene una consideración positiva por la Unión Europea o en países como Francia y Alemania. Y el Frente Polisario tiene derecho a defender lo que considere oportuno. Marruecos también. España tiene derecho y obligación de usar la diplomacia para ayudar al Frente Polisario, resolver problemas con Marruecos y atender las necesidades de la ciudadanía española con soluciones y siempre en el marco de la ONU. Una llamada de atención merece también el compromiso ciudadano expresado en las caravanas de solidaridad y la acogida de niños y niñas del programa Vacaciones en Paz, así como la innumerable red de actividades culturales y de hermanamiento con los y las saharauis que se realizan en toda España. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo saharaui y nos comprometemos a reforzar las actividades de cooperación y acción humanitaria en colaboración con el tejido asociativo municipal. Instamos firmemente a las partes del conflicto a que trabajen en la búsqueda a una solución política aceptable por ambas partes, enmarcada en las resoluciones de las Naciones Unidas, que cumpla con la legalidad internacional. Instamos al Gobierno de España a seguir apoyando al enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental a su labor de alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas. Repito que nosotros siempre apoyaremos cualquier cuestión o resolución que cumpla con la legalidad internacional. Cualquier otra cosa no la aceptaremos ni votaremos a favor. Gracias. Gracias, Teresa. Ahora sí, terminado ya el turno de debate. No sé si hay alguna... Eso es, vale, correcto.
A ver, lo que pasa es que tampoco queremos hacer un monográfico sobre el Sáhara en este pleno, pero sí que de verdad hay muchas cosas que se podían debatir y rebatir también, porque se han dicho cosas que de verdad no coinciden con la realidad de todos los procesos que se han venido dando en estos 47 últimos años. Primeramente decir, Teresa, que es la misma declaración del año pasado, pues es tanto como decir que ha pasado un año más y todavía no ha habido una solución a este problema. Pero es decir además algo muy importante que no has señalado, y es lo siguiente, es la propuesta que a través de Trump se plantea, y además en un periodo en el que ya se habían producido las elecciones de Estados Unidos, por lo tanto estaba en un periodo en que el mandato estaba hasta cierto punto en el aire, propone la autonomía de Marruecos, y a partir de ahí la propuesta del Estado español es la posibilidad de que esa propuesta de autonomía de Marruecos se lleve a la práctica, se lleve adelante. Hay que decir una cosa, que una cuestión de autonomía está en función de un Estado que puede ser centralizado o descentralizado. Si conoces cuál es la realidad del Sáhara, hay dos realidades. Una es un territorio del Sáhara ocupado por Marruecos y un territorio donde viven los saharauis y unas zonas donde viven los refugiados. Tú me dirás, en un régimen de autonomía, ¿qué sistema se va a poner en marcha? Si un Estado centralizado, es decir, dependiendo de Marruecos, o un Estado descentralizado de autonomía, como podía ser el Estado español, en el cual los residentes saharauis del Sáhara, ¿a qué Estado se van a incorporar? Si no tienen la posibilidad de decidir, como tú bien has dicho en la Declaración de las Naciones Unidas, de que se dirima de una vez por todas mediante un referéndum. Has nombrado a la MINURSO. La MINURSO se implantó en 1991 con un objetivo, que era hacer un censo de los habitantes para hacer un referéndum. Del 91 hasta ahora han pasado mucho tiempo. Sáhara no dice que hay un problema con la pesca. Las aguas territoriales pertenecen a un territorio que nadie le ha asignado a Marruecos. Nadie reconoce en la práctica que los territorios que están ocupados son de propiedad de Marruecos. Has hecho referencia al Acuerdo de Madrid de 1976. En ese Acuerdo de Madrid, el gobierno español establecía que Marruecos, Mauritania, deberían ponerse de acuerdo para repartirse ese territorio, cuando España era la potencia administrativa que le correspondía llevar adelante el tema de la descolonización. Y no queremos hablar, por nombrar, en 1976, cuando va Felipe González a Layún a hacer un discurso meramente propagandístico a las puertas de unas elecciones generales, proponiendo lo que ahora el gobierno español, con el tema de la autonomía de Marruecos, intenta de alguna forma soslayar, que es en definitiva hacer un referéndum de autodeterminación para que los saharauis decidan el futuro que quieren hacer. Y decir que el tema de la solidaridad es un tema de la solidaridad compartidas por todas las personas, evidentemente, y no es propiedad ni de un partido, ni de un gobierno, ni de nadie. Es una responsabilidad de las personas. Entonces, en ese sentido, sí que sería importante centrarse en estos temas. Y no es la misma declaración, sí que ha cambiado porque ha pasado tiempo y ya ha habido una posición muy clara por parte del gobierno español a defender el proceso de autonomía para que sea a través de Marruecos. Y eso está ahí encima de la mesa, por no hablar de la reciente cumbre que ha habido hace 15 días y con qué objetivos se planteaban. Y esto tú lo sabes también porque en tu gobierno hubo dimisiones forzadas por posiciones concretas de la anterior ministra
de Relaciones Exteriores por la posición que mantenía sobre el tema de la autonomía de Marruecos, del Sáhara de Marruecos. Es decir, hay cuestiones muy claras que podemos debatir tranquilamente, pero de momento ahí lo dejamos. Vale, pues yo te agradezco la lección magistral. Veo que conoces muy bien lo que sucede en Marruecos y te agradezco que pienses que es que yo hablo con Pedro Sánchez por la mañana y por la tarde y me cuenta, y también con el secretario general de la ONU. Y con referencia a lo que has comentado de cosas que pasaron en 1976 cuando gobernaba Felipe González, si entramos en ese debate también yo podría sacar cosas que pasaban en 1976. Pero yo sí que lo voy a dejar ahí, ¿vale? Así que dejamos el asunto y gracias por la lección magistral. De acuerdo, estaba echando a maitute, orduen bozkatzera pasako gara. Una vez terminado ya el turno de debate, vamos a pasar a votar esta moción. Patricia, Joseba, Arantza, Unai, Urusne, Teresa, No. Eder, Bai. Jon, Bai. Amaia, Angelines, Naiara, Nik bai, Ander, Nacho, Aitziber, Merilin, Mikel, eskerrik asko. Bueno, bastábamos señoría, orduen oin paseko gara reguk eta galderan arlora. No hay más mociones, pasamos al capítulo de ruegos y preguntas. ¿Alguien tiene algún ruego, alguna pregunta que hacer? Bai. Sí. Sí. Decía que tengo unas réplicas y unas repreguntas. En el pasado pleno de enero, no sé si el alcalde pretendía matarnos de aburrimiento con su interminable perorata antes del turno de ruegos y preguntas, pero me habría gustado que nos la hubiera enviado por escrito y no que nos mantuviese a la espera de sus respuestas hasta un mes después de formuladas nuestras preguntas. Respuestas que paso a replicar y a repreguntar. 1. La primera respuesta del alcalde fue, abro comillas, la aparejadora municipal estuvo y sigue estando en contacto con el propietario o inquilino del bar Echequi Berria para responderle al cambio de localización de la terraza, cierro comillas. Pero esa afirmación del alcalde ha sido desmentida por los responsables del bar Echequi en presencia de miembros de esta corporación. Nadie ha estado en contacto con ellos. Además, el bar Echequi Berria ha preguntado al ayuntamiento por escrito y argumentando su petición en el cumplimiento de la ordenanza de terrazas. Por tanto, el ayuntamiento debe contestarles también por escrito. ¿Contestaréis al Echequi Berria en breve plazo? 2. DBTU parece que tenía razón cuando solicitó la apertura al tráfico de la calle Goyene, apertura que habíamos solicitado públicamente en los plenos de marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre de 2022. Por tanto, preguntamos, ¿en qué fecha se abrirá al tráfico para sus vecinos y vecinas la calle Goyene? 3. DBTU parece que también tenía razón cuando denunció que el alcalde bloquea o demora a DBTU y solo a DBTU el acceso a la información municipal. Y para ello el alcalde sobrecarga de innecesario trabajo extra a los trabajadores municipales. He demostrado repetidas veces que el farragoso procedimiento al que el alcalde nos obliga para obtener acceso a los expedientes municipales es innecesario y está sujeto a múltiples fallos. Es más, pasados unos 10 días, parece que alguien en el ayuntamiento me bloquea el acceso a determinados expedientes, porque como ya quedó acreditado en anteriores ocasiones, este proceso no es automático, es intencionado. Además, la mejor prueba de que este procedimiento es arbitrario e innecesario y que solo obedece al capricho del alcalde es que antes sí disponía de libre acceso a los expedientes hasta que el alcalde me lo quitó en junio de 2020. El mismo acceso libre y directo a los expedientes municipales que el alcalde sí que está dando a la portavoz de H. Bildu desde el inicio de la legislatura. Dado que antes de esa fecha el alcalde sí que concedió a DBTU el mencionado acceso libre y directo, la única razón para negarlo desde entonces es obstruir y dilatar al máximo cualquier acceso a información municipal. Supongo que el PNV tiene mucho que ocultar y está nervioso. La ilegal actuación del alcalde y su equipo en Goyene podría ser un buen ejemplo. Por tanto, ya basta de patrañas. Las notificaciones electrónicas de las que tanto habláis no tienen nada que ver con esta situación de bloqueo intencionado de BTU. Y prueba de ello es que tampoco hago ningún caso a los cientos
de redundantes notificaciones electrónicas que enviáis para las comisiones informativas municipales. Pero, atención, sorpresa, a pesar de ello, sí tengo acceso permanente a todas y cada una de las comisiones y a sus expedientes. Así que, pregunta 4. Hablando de vecinos que no reciben respuesta del ayuntamiento, una vez más, DBTU reclama respuesta para una vecina, Araceli, que el pasado 7 de febrero solicitó por registro al ayuntamiento instalar algún banco en la calle Sugurdialde, dado que es un camino al centro de salud para muchas personas mayores de Sopela. Esta vecina nos dice que ya había realizado esta misma solicitud en febrero de 2021, hace 2 años, pero ni se instalaron bancos en calle Sugurdialde ni tampoco fue respondida por este equipo de gobierno. Pregunto, ¿contestaréis a Araceli en breve plazo? En el pasado pleno de enero, parece hasta chistoso que el alcalde intentara, sin ningún éxito, encontrar muertos en mi armario y que para eso haya puesto a sus perros a husmear por todas partes. Pero no han encontrado nada, porque no hay nada que encontrar. Estoy limpio. Las acusaciones del alcalde en el pasado pleno de enero en torno al modus vivendi no tienen ningún fundamento. Ese edificio fue construido hace más de 22 años, cumpliendo toda la tramitación municipal y pasando todas las inspecciones del ayuntamiento. Ni he sido parte de ese negocio, ni tampoco he sido nunca su propietario. Con su acusación, el alcalde ha faltado a la verdad una vez más. Por último, el alcalde me invitó en el pasado pleno a que señale sus propios chanchullos, los de su equipo y los del PNV. Por tanto, amablemente voy a responder a su invitación, con 11 apuntes y una pregunta. Chanchullo 1. Los informes técnicos municipales señalaron que el actual concejal de urbanismo construyó ilegalmente en su casa de Sopela una piscina clandestina, de la cual los técnicos municipales no parecen encontrar el proyecto por ninguna parte. Chanchullo 2. La terraza del Bachoqui incumple la ordenanza de terrazas de Sopela, puesto que no deja un paso libre de 2 metros. La distancia de las mamparas laterales a las columnas del pórtico es de menos de 1,80. Chanchullo 3. Denuncia de irregularidades urbanísticas en sector Loyola, junto con documentación probatoria enviada por una ciudadana a la totalidad de la Corporación de Sopela. Documentación que unos meses después, ante el silencio de todos y todas, yo mismo reenvié a la totalidad de la corporación. Aunque el equipo de gobierno ha optado por ponerse de perfil y mirar hacia otro lado, y no ha hecho absolutamente nada ante esta clamorosa ilegalidad urbanística. Una ilegalidad, vamos, que es un insulto a la inteligencia, puesto que intentar colar viviendas de 50 metros, chalés, que son de 50 metros cuadrados de aprovechamiento urbanístico, unidos a 150 metros cuadrados de trastero, eso no cuela. Chanchullo 4. La primera propuesta para ampliar los centros escolares de Sopela y la única propuesta que habría posibilitado su ampliación, incluso en la actual situación en la cual Siperiñe no está incluido en el vigente plan de infraestructuras educativas del Gobierno vasco, fue la de DBTU. Propuesta que os encargasteis de que no fuera comunicada ni a la ciudadanía ni a la comunidad educativa. Chanchullo 5. Es curioso, pero poco después, justo al estudio de arquitectura que realizó para el PNV su anteproyecto de ampliación para Siperiñe, el alcalde y su equipo encargaron a dedo, por la vía del contrato menor, el proyecto de Bidegorri que atraviesa el centro de Sopela. Chanchullo 6. El alcalde y su equipo se comprometieron públicamente con Sopela a solucionar el cruce de las calles Sipiri y Loroño mediante una rotonda. Aún están puestos los carteles donde anunciáis la rotonda. Pero como después no sabían cómo conjugar la rotonda con el trazado que después decidieron para el Bidegorri, pues así, sin presentarnos ninguna justificación, suprimieron la rotonda previamente aprobada y comunicada. Chanchullo 7. La propuesta del concejal de DBTU al concurso de Bidegorris de Sopela fue excluida por el concejal de urbanismo sin justificar ninguna razón técnica para excluirla. Pero, sorpresa, unos meses más tarde la vimos incorporada a una propuesta igualita a la que yo había presentado a un plan de reforma de Avenida Chaviribil. Chanchullo 8.
el alcalde interpuso contra mí, gastándose dinero del ayuntamiento, una denuncia penal falsa en fiscalía, solo para eso, encontrar una excusa con la que expulsarme, abro comillas, cautelarmente, cierro comillas, de la Junta de Gobierno. Sin embargo, cuando la justicia archivó esa absurda denuncia falsa, el alcalde se negó a cumplir su palabra firmada y a reintegrarme en mi puesto de la Junta de Gobierno. Esa falsa denuncia, pues eso, era solo una excusa del alcalde para quitarme del medio. Chanchullo 9. El alcalde y su equipo denegaron a los vecinos y vecinas de Sopela que se implantara una comunidad energética local piloto para 250 viviendas, con el ahorro que eso podría suponer en el coste energético. Comunidad energética que DBTU había prediseñado junto con una empresa especializada en el sector. Aunque con esta misma empresa y la promotora Viuda de Sainz, el PNV sí que ha anunciado que piensa implantar comunidades energéticas locales en más de 30 municipios, ¿eh? Chanchullo 10. El alcalde y su equipo, aunque la oposición ha manifestado que no lo considera un proyecto prioritario en este momento y ha planteado otras posibles alternativas, no han parado hasta comprar una parcela para una nueva comisaría de policía en Sopela, por unos 400.000 euros. ¿Adivináis a quién? A Viuda de Sainz. Chanchullo 11. En el sector avaro, el alcalde y su equipo pretenden transformar irregularmente y en contra de la normativa el 25% de las VPO en viviendas libres, para beneficio de los promotores, de los cuales el principal es, sorpresa, Viuda de Sainz. Sin embargo, el responsable del Departamento de Planeamiento del Gobierno vasco ha dicho con claridad y por escrito que no es legal suprimir VPO de un sector solo mediante un plan parcial. Así que traslado al alcalde una pregunta que nos hacen muchos vecinos y vecinas. ¿Quién gobierna actualmente Sopela? ¿Gobierna el PNV o gobierna Viuda de Sainz? JPNV en coalición con el PSE, en minoría. Bien, la primera de Chequi Berría evidentemente tiene ya la contestación por escrito, aparte de que efectivamente has mentido cuando dice que no estaba en contacto con nadie, podrá decir misa, pero la aparejadora está con él infinidad de veces. Segundo, la apertura de Goyene nace de un recurso presentado por EH Bildu, al cual hacemos caso, lógicamente porque no había otra forma, porque el gobierno vasco no firmaba el convenio que era perceptivo para que ese recurso se pudiera de alguna manera contestar sin tener que devolver la calle Goyene a su estado original. Evidentemente comprobaremos que la señora Araceli ha pedido un banco Suburdialde, pero sinceramente no sé en qué parte Suburdialde quiere ponerlo, porque si ponemos con los árboles que tenemos en una acera que tiene unos 70-80 centímetros como máximo y ponemos un banco, pues problemas de accesibilidad, pero bueno, sin más. Y con respecto al resto de los temas, evidentemente ya sé que el alcalde miente habitualmente, sobre todo para el concejal del DBTU, el señor Gerediaga, pero la licencia de primera ocupación vino firmada por Gian Antonio Gerediaga, que ese creo que es usted. Con lo cual, algo, por lo menos hizo. No sé qué, pero algo hizo. La licencia de actividad, perdón. Bien, y el resto de las cosas, pues evidentemente, bueno, ya, lo dejamos así. El acceso a expedientes veo que no quiere entender lo que se le explica, lo que le explican los técnicos, porque se lo dije por activa y por pasiva, yo no doy acceso a los expedientes. Ni lo doy, ni lo quito. Primero, porque ni lo puedo quitar, porque es un derecho que yo no se lo puedo negar. Y entonces, y se lo dan los administrativos del departamento que corresponde al expediente que usted solicita. Con respecto a la denuncia que aproveché yo para sacarle de la Junta de Gobierno, hombre, si usted no hubiera hecho una utilización mal hecha del escudo de Sopela en redes sociales anunciando unas medidas que ni habíamos hablado ni habíamos pactado en pleno inicio de la pandemia, pues lógicamente no hubiera tenido que tomar esas medidas, aunque luego por las razones que sea, pues el juzgado desestimó. Esa fue la razón por la que le saqué de la Junta de Gobierno y antes de estar la resolución, usted presenta una moción de censura contra mi persona y como comprenderá, se lo he dicho ya unas 10 veces, pero es igual, se lo vuelvo a decir, ya no entraría a formar parte de la Junta de Gobierno. Y el resto, pues yo sinceramente le digo lo mismo que le dije en el pleno pasado, yo tengo la conciencia bien tranquila. Yo tengo la conciencia bien tranquila. El concejal de urbanismo tiene su piscina legalizada, él tiene la documentación que la aportó incluso al departamento de urbanismo, con lo cual yo no sé por qué se empeña en ese tipo de cosas. Con respecto a la terraza del Batzoki, la terraza del Batzoki tenía que haber estado
de la misma manera que están las demás, igual que tenía que haber estado la del Chindor, igual que tenía que haber estado otras terrazas, pero como se iniciaba la obra, se llegó a un acuerdo con ellos y con el Chindor en que mantuvieran la situación de las terrazas, así como el resto de los bares que no estaban implicados. Se les dijo que tendrían que volver a su estado original y a la licencia que tenían. Al Batzoki y al Chindor concretamente se les dijo que hasta que estuviera la obra terminada y cada uno de ellos decidiera cómo iba a poner la terraza con una terraza cubierta o no, que esperarían. Por eso no se han modificado ninguna de las dos y el Chindor sigue teniendo su terraza en la plaza de Jaureguizar. Lo que ha habido que hacer es quitarle de adelante del bar, evidentemente porque está la obra en pleno rendimiento. La rotonda de Sipir y Loroño creo que se ha explicado por activa y por pasiva en las distintas comisiones y yo mismo por qué razón no se puede hacer, porque habría que expropiar un terreno, una propiedad privada, porque efectivamente la rotonda, después de haber hecho un proyecto y una consulta a una ingeniería que hizo el proyecto de la peatonalización, no entraba físicamente y los autobuses articulados y los trailers no podrían girar. El acceso a la Junta de Gobierno, la comunidad energética, evidentemente la comunidad energética era una propuesta de BTU, nosotros no lo hicimos porque pusimos unas placas y lo que hicimos fue esas placas que se pusieron en Sipiriñe están generando una corriente que se está aprovechando en el centro y vuelve a la red, pues no sé si habrá comunidades energéticas en el futuro, si las haremos o no las haremos, pero desde luego ahí no era el momento de hacer la comunidad energética. Con respecto a la parcela de la comisaría, pues evidentemente no hubo ninguna otra oferta, esa se presentó y fue la adjudicataria. Y de hecho la primera vez en el primer concurso no se presentó nadie. Con respecto al tema de Avaro, pues ese tema de Avaro creo que hay informes técnicos y jurídicos suficientes para justificar y explicar por qué se hacen esas viviendas y cuáles las que son las resultantes de VPO y vivienda libre para que el sector se pueda desarrollar. Y con respecto, tengo una novedad con ese tema, que es lo que quería comentaros, ya que estamos hablando de Avaro, quería comentarlos a todos porque hoy a la mañana ha llegado la respuesta del Departamento de Medio Ambiente al Ayuntamiento con respecto al estudio medioambiental presentado por el Ayuntamiento el día 12 de enero, de la forma que Medio Ambiente quería, telemáticamente y con un formato muy concreto, porque lo tenían desde el 28 de noviembre, pero en aquel formato no les servía. La respuesta por parte del Departamento de Medio Ambiente es, hay dos aclaraciones que hay que hacer, que ya se les ha trasladado esta misma mañana al equipo redactor, y es la primera, un estudio de vibración para ver si el bisón europeo que vive en los espacios libres de Avaro le afectan las viviendas o no, al lado del cauce del río Gobela, a su paso por las viviendas. Ahora debe haber un bisón europeo que vive ahí, no sé, habrá que buscarle para invitarle a café. Y la segunda, no tengo el correo aquí, espera. La primera era esa y la segunda era sí, a ver, que tienen que presentar un proyecto o explicar taxativamente y muy claro de qué manera van a eliminar todas las especies invasoras que están en el sector. Entonces, contestadas esas dos aclaraciones, se las volveremos a trasladar al Departamento de Medio Ambiente y luego pues esperemos que ya, pues no sé, si nos contestarán favorablemente o no. Pero bueno, eso quería trasladaros y ahora que he hablado del tema de Avaro, pues quería explicaros para que sepáis en qué situación está, ¿vale? ¿Algún robo más? ¿Alguna pregunta más? Respecto a Avaro, nosotros hemos pedido en varias ocasiones, tanto en comisiones como en plenos y también por registro, una reunión específica con el equipo redactor para que nos detallen sobre el texto refundido. Tenemos dudas y queríamos contestar si se va a realizar esa reunión específica o no. A ver, yo he estado hablando con el Departamento de Urbanismo y con Secretaría para ver si tenemos realmente que hacer. Es que no hay ninguna novedad específica para poder reunirnos. No hay ningún problema, os podéis reunir siempre que queráis y si queréis que les citemos, les citaremos, pero es que no hay ninguna novedad, no hay nada nuevo. De hecho, al texto refundido tenéis acceso, ahí no hay dudas que hacer y la novedad que ha venido, insisto, ha llegado esta mañana con respecto a la respuesta del Departamento de Medio Ambiente, os la acabo de trasladar y esa es literal.
Vale, es que si tenemos dudas, como que el equipo de redactor no ha aceptado alegaciones que los técnicos municipales se aceptaron. Entonces queríamos conocer las razones de por qué no se hace caso a los técnicos municipales. Por ejemplo, por eso estamos una y otra vez pidiendo esta reunión específica. Yo tengo mis dudas que eso sea así, pero no tengo argumentos para contestarte de otra manera. Entonces, bien, se lo trasladaré al departamento para que se ponga en contacto con vosotros y os explique el por qué o cómo. Si es que efectivamente eso es así, que tengo mis dudas, pero bueno. ¿Vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Vale, recordaros simplemente que os he puesto en el grupo de portavoces que mañana a las 12 en principio hay una concentración por el aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania en la puerta del ayuntamiento, y eso la consecuencia que lleva es que mañana tenemos la presentación de la memoria histórica que en principio estaba convocada a las 12, con lo cual empezaremos 12:05, 12:10, ¿vale? Simplemente eso, y el que pueda venir, que venga o no. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Las intervenciones que habéis hecho en las mociones las tenéis por escrito? ¿Se las podéis pasar, por favor, a Secretaría para facilitarle la redacción del acta? ¿Teresa? Sí, claro. Vale, eskerrik asko. Pues nada más, damos por terminado el pleno. Si hay alguien del